Profe, yo te banco. La dirigencia del club guaraní, encabezada por Emilio Daer, decidió apostar por Leandro Romagnoli como nuevo director técnico del club guaraní con un contrato de 1 año, si no estoy equivocado. Un técnico cuyo más reciente antecedente es en la primera división argentina, en el equipo de San Martín de San Juan, también si no estoy equivocado, en el cual descendió. Romagnoli, ídolo como jugador en San Lorenzo, no pudo salvar la categoría del equipo de San Martín de San Juan, terminó descendiendo y este año toma el proyecto del club guaraní. Al llegar a Paraguay tras la salida de Víctor Bernay, el profe Romagnoli afirmó que conocía del fútbol paraguayo, sabe que está agarrando un plantel que viene cabizbajo y que no dudó prácticamente para aceptar la propuesta. Declaraciones bastante tribuneras que cayeron antes de empezar su ciclo, y yo realmente lo entiendo, porque si yo fuese el profe Romagnoli quien tiró esas declaraciones bastante positivas y bastante optimistas, porque evidentemente todavía ni había firmado. Imagínate que viene a tirar declaraciones negativas cuando todavía ni te contrataron. Imagínate, el presidente puede agarrar, puede decir, sabes que no, Pipi, por lo que dijiste no te vamos a hacer firmar y ya, andate a Argentina otra vez. Obviamente que iba a hacer esas declaraciones. Ahora, el Pipi estuvo realmente cerca de salvar a San Martín de San Juan, porque realmente cuando él entró hubo un cambio en la dirección técnica y en el rumbo del equipo. Romagnoli, que tiene vastos años en cuanto a lo que es la dirección técnica, no así como director de equipos de mucha jerarquía, es un tipo que sabe manejar psicológicamente planteles y jugadores que están decaídos, y es por eso que él agarró este proyecto, agarró este equipo que evidentemente venía muy mal. Este hombre es un tipo que viene a cambiarle el chip a muchos jugadores que de por ahí no están muy creyentes hacia ellos mismos, y les cambia el chip para que en sus propias palabras ellos se la crean un poco más. Un tipo que en sí ya demostró bastantes cosas en su primer partido, debut contra Trinidense, en momentos en los que los ajustes que realizó realmente pudieron cambiar el partido. Como por ejemplo cuando el equipo estaba teniendo la pelota ahí tocándola entre los centrales y mediocampistas y tenía transiciones bastante lentas. Entonces el profe agarró y pidió transiciones con más dinámica. Indicaciones que afectaron en gran medida al desarrollo de ese primer tiempo. O también indicaciones para Luis Martínez, que tenían el objetivo de marcar con doble 6 cuando el equipo pierda la pelota para así favorecer a la recuperación. Evidentemente el tipo viene con bases y viene con ideas para poder transformar el funcionamiento del equipo. Es de esos entrenadores que vienen con espíritu, que vienen a dirigir deportivamente a un equipo, pero también quiere cambiar el semblante, el chip de los jugadores y también de la hinchada. Porque tenemos que admitir que es un tipo que hace declaraciones bastante tribuneras, y un equipo, o más bien un técnico que declare de esta manera, sin lugar a duda es muy, pero muy beneficioso para planteles que están cabizbajos o con falta de confianza. Y también para una hinchada que realmente necesita un técnico que les diga que hay niveles de mejoría. Ahora, al Pipi lo esperan Rubio Ñu y Libertad. Un partido que tiene que ganar como sea y el otro partido en el que tiene que demostrar. De momento lo que se vio en el primer partido fue una idea de juego intensa y dinámica, que fue justamente lo que provocó que Dani Pérez y Patricio Tanda salgan con una recarga molestia muscular y también un protagonismo en el partido, que es básicamente lo que hace que tu equipo mueva la pelotita. Gente, casi me atropellan. Ese bocinazo que escucharon fue de que casi me atropellaron. Me atropelló un Bolt, por cierto. En el canal de difusión de WhatsApp de este canal, justamente de YouTube, hice una encuesta en la que básicamente se preguntaba qué esperaban del profe Romagnoli, si esperaban éxitos, fracasos o incertidumbres. Y si bien la mayoría votó por el éxito, que evidentemente uno nunca va a esperar fracasos de su equipo, había mucha gente que se quedaba con la incertidumbre. Y con los antecedentes, ¿quién no realmente? Pero acá vamos a salir a bancar a un director técnico que muy seguramente le toque ser el escudo humano de la dirigencia. Entonces el Pipi no vino solo a dirigir, vino a ganarse el cariño de una hinchada, a contagiar a un plantel y evidentemente a levantar el ánimo y a construir un proyecto a largo plazo.
Pero, como ya dije, le va a tocar ser el escudo humano de la dirigencia. Se va a comer muchas, pero muchas críticas en caso de que cuando las cosas no le salgan bien, ¿verdad? Y muy seguramente el tipo ya sea consciente de esto. La dirigencia va a querer meterle la mano en el equipo, le va a querer ensoquetar jugadores que de por ahí no se adapten a lo que él pidió. Y además, seguramente le toque hacer su trabajo a la conveniencia del presidente, seguramente declarando cosas como tenemos un plantel frondoso o tenemos muy buenos jugadores en muy buena forma, cuando claramente hay cosas que no van a ser así del todo. Entonces, Pipi, te va a tocar jugar los partidos contra el rival, contra tu propio presidente, contra tus propios jugadores y a veces, no te voy a mentir, hasta contra tu propia hinchada. Y esto es así. Pero si vos agarraste este quilombo, estoy seguro que lo hiciste por algo, porque estás seguro de que lo vas a poder sacar adelante. Y si bien yo dije que lo agarró porque no tenía laburo, que estoy bastante seguro de que también lo agarró por eso, en gran medida me puse a reflexionar luego de lo que fue el partido contra la Trinidense, que por cierto se alarga un partido más la racha de no ganar la Trinidense. Y me doy cuenta de que a este tipo le tocó dirigir la reserva de un equipo grande como San Lorenzo, en la que estaban jugadores que de por ahí no querían estar ahí, que querían estar en primera, y le tocó también con jugadores jóvenes que venían de las inferiores y que querían llegar a primera. Le tocó también ser técnico interino de un club grande como San Lorenzo, en varias ocasiones teniendo que sacar a un plantel exigente y competitivo de situaciones muy complicadas. Y le tocó también agarrar un plantel como el de San Martín de San Juan, que era un plantel complicado, que estaba en zona de descenso y intentó sacarlo adelante. Entonces el Pipi tiene experiencia levantando planteles y tiene todos los perfiles para ser campeón de la Copa Paraguay, por ejemplo. Y de la Clausura ya veremos, depende de cómo le armen el equipo. Así que, Pipi, hoy me toca terminar este video diciendo que por última vez yo te voy a bancar en tus decisiones, y bancarte no es decirte que hiciste todo bárbaro. Bancarte es darte mi apoyo y también obviamente hacerte darte cuenta de cuando estás equivocado. Obviamente siempre de la manera más constructiva posible, porque al final del día todos tiramos para el mismo lado, para el bien del club. Y aguante Guaraní más que cualquier cosa en el mundo.